Quedando en la cama encima. Ahí vamos. Bueno, hola, buenas. Hago la presentación. Somos de la Residencia de Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto y bueno, a continuación nuestra residente de primer año, licenciada en Enfermería Camila Peral, nos va a dar una clase sobre manejo de la vía aérea y ventilación. Cami, te cedo. Estoy abriendo, ¿eh? Yo hago una marcha, un baile de marcha electrónica para aprovecharla. Ay, ¿viste? Terrible. Ahí está. Ahí lo abro. Lo detuve el video para que no moleste, pero estoy acá. Ok, ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí, se ve, Cami. ¿Ven? Sí, se ve. Sí, se ve, se ve. ¿Quién es Moto G9? Ay, no sé si agregó alguien. Buenísimo. Bienvenide. Bienvenido. No sé quién es. Che, ¿están viendo el PowerPoint? Y se ve, tenés que ponerlo en. Ahí está, perfecto. Eso. Bueno, la clase de manejo de la vía aérea y ventilación. Che, ¿cómo puedo...? Ahí está. Ahí las corrí un poquito. Ahí va. Manejo de la vía aérea y la ventilación, ¿sí? Ahora vamos a ver los contenidos que vamos a abordar. En cuanto a la vía aérea, ¿cómo reconocemos cuando hay un problema en la vía aérea? ¿Cuáles son los signos de que la vía aérea está obstruida? Respecto a la ventilación, ¿cuándo hay un problema? ¿Y cuáles son los signos de una ventilación inadecuada? Porque que el paciente esté ventilado no significa que que el oxígeno esté llegando bien. Y en cuanto a manejo de la vía aérea, predecir cuando hay una vía aérea difícil, cuando tomamos la decisión de realizar una vía aérea artificial y estas técnicas de mantenimiento de la vía aérea. Y después vamos a ver lo que son las vías aéreas definitivas y ahí ya cerraríamos. Como para recordar, puse un esquema de lo que era la vía aérea, que se va a dividir en vía aérea respiratoria superior e inferior. Em, la superior que va a estar dada por la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Vamos a ver mucho esta parte de la faringe y la laringe nosotros. Y en cuanto a la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los pulmones, ya estamos hablando de vía aérea inferior. Y este esquema, ¿se escucha bien? Bárbaro, Cami. Sí, bárbaro. Bueno. Y este esquema de las cuerdas vocales, ¿sí? Lo busqué porque es lo que nosotros vamos a ver en el momento de la intubación, ¿sí? Ojalá que no la tengamos que usar, pero si en una ocasión nos toca que tenemos la vida del paciente y no tenemos nadie que lo pueda entubar y estamos nosotras, bueno, saber más o menos cómo es el manejo. La lengua, acá en el principio, tenemos la epiglotis y esto blanquito, que son las cuerdas vocales, que es lo que nosotros tenemos que visualizar a la hora de entubar el paciente. Tenemos el esquema de la fonación cuando está cerrada y cuando respira el paciente, las cuerdas vocales se abren y por detrás pasaría la tráquea. Ay, ahí vino Yani. Hola, Yani. Hola, Em, Yani. no sé si nos escuchará bien. Bien, en cuanto a la vía aérea, ¿cuándo reconocemos el problema? ¿Sí? ¿Cuándo hay un problema de vía aérea? Principalmente vamos a hablar de traumatismos, los que son los traumatismos maxilofaciales, que nosotros por ahí lo vemos mucho en la guardia cuando hay accidentes automovilísticos, que el paciente pasa por el parabrisas o que no lleva cinturón
y se lastima contra el parabrisas, o los accidentes de moto también. Los traumatismos cervicales, por ejemplo, cuando tienen el cinturón puesto que hacen el latigazo y se pueden lesionar lo que es la columna. O traumatismos laringios que nosotros los vamos a reconocer cuando tengamos, por ejemplo, una desviación. También puede dar lo que es ronquera o enfisema subcutáneo, ¿sí? Cuando tengamos una fractura de laringe, lo que vamos a tener es enfisema subcutáneo, porque el aire va a empezar a fugar. Y bueno, eso, en cuanto a eso. Bueno, los signos objetivos de obstrucción de la vía aérea, ¿sí? La observación directa. Cuando llega el paciente, nosotros lo primero que vamos a preguntarle es cómo se llama y si sabe dónde está. Como vimos la clase anterior, paciente que habla, paciente que respira, ¿sí? La observación directa, ¿sí? Que el paciente esté agitado, nos puede estar hablando de hipoxia, o si está estuporoso, de hipercapnia, ¿sí? La acumulación de dióxido de carbono. En cuanto al sensorio, la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Un Glasgow menor a 8 nos va a decir que ese paciente es candidato a ventilación. Vamos a ocultar, a palpar, ¿sí? A ver cómo está la saturación del paciente, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer, lo conectamos y vemos si presenta cianosis o no. En realidad la cianosis ya está hablando de un signo tardío de hipoxia. En cuanto a la ventilación, vamos a ver cómo aseguramos la vía aérea y cuál es la ventilación adecuada. Vamos a reconocer el problema por esto que dijimos, ¿sí? La observación, la ocultación y el control de signos vitales. Nosotros observamos al paciente, primero le vamos a preguntar qué le pasó y cómo se llama, ¿sí? Ahí vemos si el paciente respira o no, ¿Cómo es el movimiento del tórax? ¿Sí? Si el paciente tiene una ventilación tóraco-abdominal, si la expansión del tórax es asimétrica o no, si tiene algún objeto que lo haya cortado. Por ejemplo, no sé, lo que recibimos nosotros heridas de armas de fuego, o no sé, si tiene el tórax inestable. En cuanto al control de signos vitales, principalmente la respiración y la saturación de oxígeno. Y cuando reconocemos el problema, decimos que la ventilación puede estar comprometida porque esté obstruida, ¿sí? En el momento de que se produjo, no sé, el incidente, por ejemplo, o puede estar obstruida porque hizo una reacción alérgica, ¿sí? O porque chocó y las piezas dentarias obstruyeron la vía aérea, ¿sí? Una alteración mecánica, ventilatoria, o por depresión del sistema nervioso central, esto que decíamos del deterioro del Glasgow. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ok. Perfecto, Cami. Sí, sí. Bien. Voy a hablar un poquito de cómo predecir cuando la vía aérea es difícil, ¿sí? Y tenemos una memotecnia que se llama Limón. La memotecnia habla de limón, de lesión externa, ¿sí? Un paciente que tiene un traumatismo, que sabemos que, no sé, que tiene fracturas de costillas, por ejemplo. La I de investigar, y ahí vamos a hablar de la regla 332. ¿Qué quiero decir con esto? La regla 332 significa que el paciente tiene que tener por lo menos 3 dedos desde incisivos, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, 3 dedos, como en la figura A. En la figura B, esperen, tengo acá, del hueso ioides, ¿se ve mi flechita? Y ¿O no? se ve el cursor, sí. Ah, joya. Del hueso ioides, ¿sí? Este de aquí, hasta el mentón. ¿Dónde estoy? Hasta el mentón. Hasta acá también tendría que tener 3 dedos el paciente. Y desde acá, desde la tiroides hasta el piso de la boca, deberían ser 2 dedos. Si el paciente cumple con esos requisitos, la vía aérea debería ser más fácil. Después tenemos lo que es Malampati, que eso se llama
a una clasificación que hacen eh, de cómo está la vía aérea superior a la hora de la intubación, ¿sí? Si nosotros vemos la úvula, vemos los pilares, vemos el paladar duro y el blando, significa que es fácil, clase 1. A medida que la luz se va reduciendo, la clasificación ya empieza a ser clase 2, clase 3, clase 4. Clase 4, por ejemplo, la que vimos la semana pasada de esta chica que tenía acondroplasia, ¿es Ro? La que estaba en el rojo, Sí, tenía, ¿se llama así? No sé, a ver, acondroplasia me parece que se llama. androplasia, ¿no es? Tiene una alteración en el crecimiento. Bueno, pero igual es característica esta regla de Malampati en los pacientes con síndrome de Down. También, sí. O los que son obesos, que tienen el Claro. cuello corto. Sí, esos pacientes tienen vía aérea difícil. Si está obstruida, ¿y cómo está la movilidad del cuello? En los pacientes por ahí que en los traumatismos, estos pacientes generalmente tienen el cuello puesto y no se puede hacer lo que es la movilidad de la mandíbula. Entonces, la movilidad para introducir el tubo, por ejemplo, es reducida, ¿sí? En estos pacientes se hace otra maniobra que ahora la voy a explicar acá. Perfecto. Bien, ahora vamos a hablar de las técnicas de mantenimiento de la vía aérea. En los pacientes, por ejemplo, traumatizados que tienen el cuello y que no sabemos si tienen alguna lesión de cervical, eh, lo que se realiza únicamente si se tiene que realizar la intubación es, por ejemplo, la elevación del mentón. Después tenemos la elevación del levantamiento mandibular. Fíjense que siempre hay dos operarios. Uno sostiene el cuello, la cervical, la inmoviliza y el otro es el que hace las técnicas del mantenimiento de vía aérea, ¿sí? Levantamiento mandibular, las manos van acá hacia los costados y se eleva la mandíbula. Y después la cánula orofaringia, que todos la conocemos, se usa en pacientes que tienen deterioro de Glasgow, ¿sí? Porque si no lo que va a hacer es inducir el reflejo nauseoso, pero bueno, la podemos poner de manera, está puesta en la figura A al revés, ¿sí? Y una vez que llegamos al paladar blando, ahí la giramos, acá, a esta porción, ahí la giramos y la podemos colocar. Bien. En cuanto al algoritmo de decisión de vía aérea, siempre tener preparado lo que es el aspirador, ¿sí? Los pacientes por ahí que están traumatizados, que tienen algún traumatismo maxilofacial, son pacientes que pueden tener alguna hemorragia, así que, o tener algún vómito, entonces siempre tener preparado el aspirador, el oxígeno que funcione, la bolsa, la máscara, el laringo, ¿sí? La guía de intubación orotraqueal, ¿sí? La guía de Hirschman, la máscara laringea, que es que tenemos en el IGA, el tubo laringeo no tenemos, eh, equipo de crico, ¿sí? Tampoco tenemos. Tubo endotraqueal, sí tenemos. Oxímetro, detector de dióxido de carbono no hay, y bueno, los medicamentos. Bien, vamos a preoxigenar con ventilación a presión positiva, ¿sí? Oxígeno, la bolsa con la máscara, y vamos a preguntarnos si es posible oxigenar. Si no es posible oxigenar, sabemos que tenemos que poner una vía aérea definitiva. Si es posible, vamos a hacer la maniobra Limo y vamos a evaluar qué tan difícil es la vía aérea o si no. Si es difícil, vamos a buscar ayuda, ¿sí? De algún profesional que tenga más experiencia. Y si es fácil, lo que vamos a hacer es la actuación asistida, ¿sí? Con presión cricoidea. Cuando dice presión cricoidea, estamos hablando de detrás de... volvemos si quieren acá al esquema. Ahí. Debajo de la faringe. La presión cricoidea se realiza en el cartílago cricoides, que es por debajo de la faringe, ¿sí? ¿Se ubican?
A mí, Sí. con esa maniobra lo que haces es como hacer más visible la laringe, ¿no? No, lo que hago es, para eso se utiliza otra maniobra, pero como esto estaba en el cuadro de la SATI y acá en el ATLS también estaba, así que lo puse, pero lo que hace es, cuando presionamos el cartílago cricoides, lo que hace es presionar el esófago, dejar la vía aérea visible y evitar lo que se produce en los vómitos o que haya regurgitación, ¿sí? Tal cual. ¿Eh? No, no, que tal Dije cual. bien, ¿no? Uy, lo respolié. ¿Qué? Uno a veces piensa que la presión cricoidea es para visibilizar la vía aérea, pero en realidad es para comprimir el esófago y evitar el reflujo gástrico. Claro, exacto. Igual hay otra maniobra que utilizan, que ahora la voy a decir, que es para la vía aérea, para ayudar a la intubación. Bueno, si la intubación asistida con medicamentos, le hicimos la presión, todo, es fallida, vamos a considerar la máscara laringea, el tubo laringio o el tubo esofágico. Vamos a considerar la intubación en paciente despierto, acá menciona, y vía aérea definitiva o vía aérea quirúrgica. Ahora voy a hablar de las dos. Bueno, esta es los equipos que se utilizan, que son extraglóticos o supraglóticos. Nosotros lo único que tenemos es la máscara laringea. Yo les pasé un video, les compartí, eh, para que no quede a modo ilustrativo y que lo podamos entender un poquito mejor. Estos dispositivos se van a utilizar cuando haya que proteger la vía aérea y la vía aérea definitiva haya fallado, ¿sí? Nosotros intentamos entubar al paciente 2 veces y no pudimos, bueno, ya pensamos hasta que resolvamos la vía aérea definitiva en un dispositivo que va a ser el que nos va a dar el tiempo para hacer otro procedimiento de más duración. Estos dispositivos no se pueden utilizar más de 4 horas, ¿sí? Voy a hacer hincapié en la primera, en la máscara laringea, ¿sí? Tiene acá un tubo de taponamiento. Lo que va a hacer esto es, esta parte va a quedar conectada a la vía aérea y con esta punta, ¿sí? Acá va a obstruir lo que es el esófago. Por esta máscara laringea se podría realizar la intubación si nosotros pasáramos la guía, la dejamos puesta y después pasamos el tubo, ¿sí? El tubo laringeo también es medio similar, pasa que es más por ahí un poco más difícil. Y este es el tubo esofágico multilumen. ¿Quieren ver el video ahora? Cami, lo vemos después porque hay gente que no tiene el enlace. Así que después lo Ah, vemos bueno. cuando terminamos. ¿Querés explicarnos un poco cómo funciona lo que es el tubo laringio y el doble lumen? Más que nada por los balones. Es para el que nunca Uh, nadie los vio. sí, ok. Bueno, son similares. Eh, este que es por ahí el más complejo, porque por ahí son similares. Este que es más complejo tiene una vía esofágica y una vía que es para la vía aérea, ¿sí? Este, eh, este globo va a obstruir lo que es la vía aérea superior, ¿sí? Y este va a ir más a nivel esofágico, va a ocluir el esófago, ¿sí? Para que por estos tubitos que están fenestrados aquí se produzca la respiración. ¿Se entiende? O sea que el aire va Es a difícil. pasar, sí, o sea que el aire va a pasar desde el dispositivo que nosotros ventilemos a través del epiglotis, digamos, por estas compresas, digamos, estas fenestras, perdón, Exacto, va a pasar por acá, entre los dos por los balones. costados de las paredes, sí. Bien, perfecto. O sea que es un tubo Las que pones medidas en el creo... esófago. ¿eh? O sea que es un tubo que pones en el esófago. Es un tubo que pones en el esófago que queda ocluida acá. Queda Este excluido, queda claro, conectado al esófago y por acá se ventilaría, sí. claro. Claro.
Las medidas más o menos para insuflarlo son de 60 a 90 en el tubo, en este de aquí, y de 15 a 20 en el más pequeño, que es este. Bueno, más difícil igual colocarlo y que te quede bien. No se utiliza mucho, pero bueno. ¿Se entendió más o menos? Sí, Cami, perfecto. Em, en cuanto al manejo de la vía aérea definitiva, es lo que utilizamos habitualmente nosotros, ¿sí? Va a requerir un tubo que va a estar colocado por detrás de las cuerdas vocales, ¿sí? Con el balón insuflado conectado al oxígeno. Existen tres tipos, ¿sí? La intubación orotraqueal, la nasotraqueal y la vía aérea quirúrgica, que ahí vamos a hablar de cricoidotomía y traqueostomía. En cuanto a la intubación nasotraqueal, no la utilizamos nosotros, ni la he visto nunca, la verdad, no sé ustedes. Sí, la orotraqueal y la vía aérea quirúrgica, Sí, que es no, la que no, más la se utiliza. nasotraqueal no la he visto, no la he visto. No, para nada. Bueno, la decisión de establecer una vía aérea definitiva va a incluir problemas para mantener la vía aérea permeable, problemas que sean respiratorios, por ejemplo, no sé, una neumonía complicada, y problemas neurológicos, esto que decía de Glasgow. La vía orotraqueal va a ser la más utilizada y aquí vamos a hablar de la maniobra de Burr, esta que les mencionaba. Lo que vamos a hacer es aplicar presión sobre el cartílago tiroideo, ¿sí? Hoy hablamos de la cricoides y ahora hablamos de la tiroides, un poquito más arriba. Aplicamos presión, ¿sí? Presionamos atrás, para arriba y hacia la derecha. Y así las cuerdas vocales se van a ver mejor. ¿Se entendió? Ah, perfecto, mira, esa no la sabía. Entonces es por arriba del cartílago Es esto, cricoides sobre la tiroides, hacia arriba y hacia la derecha. Bien. exacto. Tiene estas siglas, PAD. Presión, arriba, atrás, derecha. Muy bueno. Sí lo he visto que lo hacen, pero nunca había buscado el fundamento. Bueno, ese es el fundamento, para que las cuerdas vocales se puedan visualizar mejor. Em, bueno, esto que ya les dije. También podemos utilizar lo que es el videolaringoscopio, ¿sí? Que es una adquisición reciente de la Guardia. Y lo que sí tenemos también es la guía de Hirschman o lo que se conoce como bujía elástica de goma, ¿sí? La otra herramienta para visualizar, para hacer mejor la intubación. Esta punta de la guía, vamos a darnos, también se introduce, si se puede introducir con el laringoscopio, se utiliza, pero si no, muchas veces se puede hacer a ciegas, ¿sí? Y ellos se dan cuenta cuando llegan a la tráquea porque la punta esta que está acá va a golpear los anillos traqueales. Otra herramienta para la vía aérea difícil. Bueno, en cuanto a la intubación. Perdón, antes de seguir, recordar que no es lo mismo la guía de Eichmann que el mandril, ¿sí? Son dos cosas diferentes. No, claro, ya estaba No, hablando porque a de veces, la guía de Hirschman. sí, sí, no, porque a veces lo confunden, muchos lo confunden. Ujú. Em, y vamos a hablar un poquito de la intubación de secuencia rápida, ¿sí? Siempre tenemos que pensar que la vía aérea puede fallar. Entonces, vamos a ver un plan B. Nada, esto que les decía, tener la aspiración y el ambú, ¿sí? Para poder dar presión positiva. A diferencia de otra intubación, esta es rápida. De otra intubación, lo que no utiliza es el analgésico, ¿sí? Sí utiliza un sedante y un bloqueante neuromuscular, pero no utiliza analgésico. Se va a realizar la intubación orotraqueal, insuflamos el balón, confirmamos, ¿sí? Que el tubo está en la posición correcta, vemos, ocultamos, le sacamos una placa, hacemos los gases, ¿sí? Y ventilamos al paciente, lo conectamos.
Siempre que se ausculte hay que auscultar en el epigastrio, ¿sí? Y ver que no haya presencia de ruidos, porque eso puede decirnos de que el tubo está en el esófago. Y acá agregué esto que no iba, pero bueno, si falla, nada, vamos a considerar la máscara laringea o el tubo laringeo, utilizamos la guía y podemos considerar ahí lo que es la vía aérea quirúrgica. Y acá voy a hablar un poquito de la vía aérea quirúrgica. Tenemos la cricoidotomía con aguja, ¿sí? Que no va a durar más de 30 a 45 minutos. O sea, tiene un periodo muy corto, pero en una situación de emergencia al paciente le puede salvar la vida. Lo que se hace básicamente es insertar un catéter de gran calibre, de 12 a 14 se utilizaría en el adulto y de 20 a 18 en pediátricos, ¿sí? A través de la membrana cricotiroidea, ¿sí? Dijimos que teníamos faringe, laringe, membrana cricotiroidea acá, donde está el cartílago cricoides. Y vamos a conectar, si tuviéramos un conector en I, por uno le vamos a dar oxígeno y por el otro vamos a manejar lo que es la ventilación. En 4 segundos va a expirar el paciente y lo vamos a obstruir 1 segundo para que inspire, ¿sí? Para que el aire le entre y no se fugue. ¿Se entiende? Sí, Cami, sí, por eso la necesidad de la llave en I también. Uno conectas el Claro, oxígeno y el otro con el dedo vas ocluyendo para generar la inspiración y corres el dedo, digamos, para generar la expiración, favorecer la expiración. sí. Nada, también es como para darnos tiempo para conectar otra vía aérea definitiva, porque el tiempo que tiene también es muy corto, pero en una situación de emergencia al paciente le puede salvar la vida, está bueno saberlo. Eh, y después, bueno, lo que hacen la cricotiroidotomía quirúrgica, que van a hacer una incisión en la piel que se va a extender en la membrana cricotiroidea, donde van a insertar un tubo o un traqueostoma, ¿sí? Eso, y nada más. Cami, te hago una pregunta. Y para la cricotiroidotomía con aguja, ¿te acordás qué dispositivos teníamos que reunir? Esa tal vez es la que más se puede llegar a utilizar. ¿Qué dispositivos? Claro, ¿te acordás que había que reunir una jeringa con una boca 14 se podía hacer solución fisiológica que se punza la membrana cricoides y se llega a lo que es la tráquea y se aspira aire. Y si en la jeringa hay burbujas, en la jeringa previamente cargada con solución fisiológica, cuando aspiramos hay burbujas, es que ahí estamos en zona y que ahí estamos en la tráquea. Ahí conectamos la llave NI y, bueno, la canulita, la tubuladura de oxígeno. mm, Lo que tiene no, igual, lo que tiene igual es que no podés dar presión positiva. O sea, el tórax no se va a mover. el paciente Eso es algo tiene, La vas a dar, la misma tubuladura que va a estar conectada a una de las ramas de la llave NI. claro, pero Eso vos es le lo que tenés algún va tipo de a balón. Viste que ventilar. el balón, claro, claro, pero viste que en la tráquea o en el tubo vos tenés un balón que hace que el Claro, gas no sí, fluya. sí, se va a perder, O obviamente. sea, Por es eso muy es, por 30 minutos. Es claro, sí, sí, muy sí. Sí, sí. Es como, digamos, sí, para salir de la del emergencia. apuro. sí. Pero bueno, igual tranquilamente, tal vez con lo que es la máscara acolchonada y el ambú y una buena apertura de la vía aérea, lo puedes ambucear. No te digo que lo vas a estar ambuceando 1 hora, pero podemos Claro, trabajar pero eso ahí. es si la vía aérea está permeable. Yo Claro, creo que acá lo sí, utilizan cuando hay una obstrucción de la vía aérea. Se claro, sí, que obstruye puede la ser en casos parte, de quemados, de shock anafiláctico, alguna masa tumoral en claro, la zona. el Claro, ahí, paciente dice un shock y hasta que lo puedas resolver, la máscara laringea no va a pasar, el tubo tampoco. claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Así Pero que bueno, nada, no había mucha info igual de esto en el ATLS. sí, igual yo creo que es bastante completo, un repaso. Yo no sé si, a ver, se sumó gente, está Laurita Vera ahí, Janina, ¿qué les pareció? Si tienen alguna duda, alguna pregunta que les genere tal vez
experiencia de trabajar tanto en la guardia y ver estos procedimientos, si hay alguna duda ahí que siempre tengan dando vueltas, que les podamos evacuar. A mí me pareció muy completo, Cami, así que me parece fundamental hacer hincapié en los casos de lo que es el requerimiento de un soporte de vía aérea, en lo que es en los casos de obstrucción de la vía aérea, alteración en la mecánica ventilatoria y disminución o depresión del sistema nervioso central, que eso lo mencionabas vos en uno de tus filminas, Cami. Ujú. Cuando nosotros procedemos al soporte ventilatorio. ¿Es una pregunta? No, era una aclaración nada más. Ok, ok. Bueno, Muy buena, Cami. 40 minutos. Le faltó ver el Bien. video. Che, véanlo porque está recopado. Por Ya eso lo lo vemos, puedo pasar voy a a los dejar de chicos. grabar.